¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las drogas con otro notable invitado, Ricardo Vargas Mesa, sociólogo e investigador directamente desde Bogotá. Ricardo Vargas Mesa, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Ricardo, a nivel mundial, hoy por hoy, el consumo de drogas, ¿cómo es respecto a lo que era hace 10 años, 5 años? Sentimos que hay cambios importantes, ¿no? En primer lugar, digamos, Estados Unidos aparecía como un fuerte consumidor de cocaína. Digamos, hace 15, 20 años hablábamos casi que de una epidemia. Eh, Hoy en día en Estados Unidos ha habido un cambio fuerte en el sentido de que el consumo de cocaína, digamos, no representa un peligro en términos de sobredosis, en términos de emergencias hospitalarias, sino que se ha estabilizado una demanda con nuevos consumidores que han sabido usar la cocaína y los daños, digamos, desde el punto de vista de sobredosis aparecen bastante disminuidos cuando se consume exclusivamente cocaína. El problema de Estados Unidos hoy en día son sin duda los opiáceos sintéticos, que cobra su máxima expresión en el caso de un medicamento que ha sido usado, digamos, usado ilegalmente y fabricado ilegalmente, que es el fentanilo. El fentanilo es el resultado de una cantidad de eventos que arrancan con la medicación de opiáceos legales, de medicinas con base en opiáceos, y esta situación, sobre todo en una población excluida, marginada en Estados Unidos, desempleada, digamos que tiene el efecto de todo lo que ha sido el modelo neoliberal, que ha excluido mucha población, y esa población, digamos, casi siempre opta por una salida dramática, que es el suicidio, el alcoholismo o el consumo de tranquilizantes fuertes, como en el caso de los opiáceos sintéticos. Y todos ellos, pues gran parte de ellos recurrieron a los hospitales, a los médicos, y en ese proceso se extendió muchísimo el consumo de opiáceos medicados, que luego crea un problema serio digamos, de Estados Unidos de dependencia, y que en la medida que se va corrigiendo esa situación, que es responsabilidad sobre todo de las farmacéuticas que promovieron el uso de estos medicamentos, se crea una situación alarmante de la necesidad de esa gente que ya es dependiente, y ahí es donde aparece la oportunidad para las estructuras que comercializan este tipo de sustancias, de psicoactivos, y ellos finalmente resuelven el problema con el fentanilo, que es una droga barata en su producción hoy en día, la ilegal, y que normalmente se usa para enfermos terminales de cáncer, para amortiguar un poco el tema del dolor de esta gente, y el fentanilo se convierte en una epidemia. Y hoy en día, pues estamos hablando de una situación muy grave, que son más de 100.000 muertos al año, y ese es un cambio muy importante que se ha dado en Estados Unidos. Y de otro lado, yo creo que en Europa, en Sudamérica, en Asia, aparece un proceso de crecimiento de la demanda de cocaína, curiosamente. Y hoy en día el crecimiento de las áreas de coca en países como Colombia, Perú, Bolivia inclusive, tiene que ver con este nuevo mercado, que es atender una demanda internacional que sobre todo se aparece en Europa Occidental y Oriental y en estos continentes que he señalado. Entonces, eso es un poco, digamos, en términos muy gruesos, el panorama general de la situación en la cual, digamos, curiosamente la cocaína tiene una dinámica fuerte de demanda y por tanto ha fortalecido los procesos de producción y procesamiento de esta sustancia. Tú y yo sabemos entonces, Ricardo, de que cuando tú prendes la televisión, escuchas la radio, vas a los eh, temas de lo que tiene que ver con las redes sociales, la internet. Permanentemente escuchamos si vamos a hacer esfuerzos, dicen los países occidentales,
vamos a hacer esfuerzos para que no entre la droga en nuestros países, para esto y lo otro, para extraditar a algún capo de la droga, etcétera, etcétera. Pero tú, por lo menos como experto, tú escuchas con la misma frecuencia y con la misma ecuanimidad la preocupación que tienen esos líderes de esos países que despachan estos discursos con el tema del consumo, con lo que están haciendo, con cuán grave es el consumo, porque para decirlo de una manera muy llana, le estamos echando la culpa a los cultivadores de caña de azúcar y los que procesan el azúcar de que existe la obesidad. Acá parece ser a ese nivel del mensaje que la gran preocupación es cómo reducir la producción. ¿Y qué pasa? ¿Cómo interpretas eso de que el consumo nunca está en el tapete? Sí, bueno, hay muchas cosas en tu pregunta, Jorge. Por un lado, a mí me parece que los países que señalan que el problema es la producción o los países que señalan que el problema es el consumo, digamos que no están avanzando en términos de propiciar un espacio de desarrollo más interesante de las políticas, sino que empieza a darse una especie de culpabilidad del uno del otro. Y aquí no se trata de estigmatizar a los consumidores que de hecho, digamos, en gran medida se sitúan en los países del norte, pero también en estos momentos, por ejemplo, lo que señalaba antes, en Sudamérica se está dando un proceso de consumo fuerte de cocaína. Entonces, no, me parece que no es bueno polarizar el debate de si es el consumo o es la producción. De cualquier manera, la estrategia general prohibicionista, digamos que concentra el problema en la reducción de la oferta principalmente. Y en relación con la demanda, lo que hay básicamente son algunas políticas en algunos países de intentar reducir daños, y ese ya sí es un avance porque parte del supuesto de que las drogas no podemos ponerlas en cero, digamos, no podemos erradicarlas totalmente, sino que hay que saber convivir con ellas, tratando de disminuir los daños que representan, eh, sin criminalizar a los usuarios, sin encarcelarlos, sin someterlos a unos programas de tratamiento que prácticamente son una imposición a la persona, violando todos los derechos humanos de los mismos usuarios, pero tampoco se puede pensar en que el problema está en que vayamos a lanzarle químicos a los cultivos de coca o amapola o marihuana en el sur, buscando de que el tema se resuelva reduciendo las áreas de producción. Entonces, me parece a mí que la política hasta ahora, un poco en el contexto internacional, ha estado muy polarizada en ese sentido, y aquí lo que se trata es de plantear de nuevo el problema, me parece a mí, porque de un lado, digamos, los usuarios deben ser tratados conforme a sus derechos humanos, económicos y sociales. Y sobre esa base, las políticas sobre drogas deberían incorporar esos derechos y, por tanto, establecer un enfoque de salud pública, tratar a los usuarios como seres humanos con derechos, propiciar espacios de inyección, por ejemplo, en el caso de la heroína, que sean vigilados y atendidos por personal de salud, evitar la persecución a estas personas. Y de otro lado, en la parte de la producción hay una problemática social grave, como en Colombia, donde el campesinado que produce esta materia prima, esta hoja de coca o marihuana, pues son personas en general, gente pobres, excluidas, marginadas, expulsadas a zonas de colonización, y en ese sentido también necesita políticas razonables que apunten a resolver esas causas. Y en medio de los dos estaría más bien, yo diría que el tema del narcotráfico, que es el que sale más fortalecido de todo esto, es el que logra, digamos, los grandes negocios, y en ese ámbito hay un problema muy complejo que se debería estudiar mucho más, y es que el narcotráfico, sin el apoyo de funcionarios de los estados, de todos los países del mundo por donde circula la droga, no sería posible. Entonces, las políticas deberían pensarse nuevamente en relación con la complejidad del tema del tráfico, que abarca también
una responsabilidad de los estados, asumirlo como una responsabilidad de ellos, porque, digamos, esta droga, la gran mayoría circula por puertos legales, por fronteras que supuestamente están vigiladas por los estados, por aeropuertos, y en todo eso aparece el Estado, digamos, como responsable de la vigilancia de esos espacios. Entonces, aquí lo que hay es, se debería propiciar un nuevo contexto en el cual se avance hacia una mejora de las políticas públicas, señalando, digamos, el problema social y de reconocimiento de derechos para productores y para consumidores, y de alguna manera propiciar un énfasis en la acción del Estado frente a los fabricantes. Voy a preguntártelo, a ver, de alguna forma para poder detectar lo que tú estás leyendo. Me hablaste de políticas públicas, me hablaste de responsabilidad conjunta. ¿Dónde está la banca internacional en el tema del negocio del narcotráfico y del lavado de dinero? La pregunta es bien clara. ¿Es partícipe la banca internacional del lavado de dinero y gana enormes porcentajes precisamente siendo cómplice, sí o no? Sin duda, Jorge, ese es un aspecto, digamos, casi siempre se observa el tema del circuito como si fuese solamente producción, tráfico y distribución en los lugares de consumo, pero se olvida de que eso continúa. ¿Hacia dónde continúa eso? Hacia un retorno a, a los países de tránsito o productores y también en los mismos países consumidores, la necesidad de que esos dineros que se obtienen tan fabulosos, que se obtienen por la prohibición misma, deben ser lavados. Y ahí en ese ámbito del lavado de activos, que es para mí tal vez el aspecto más importante de todo esto, en términos de las ganancias de los grandes empresarios ilegales, tiene que ver con la banca internacional. Y ahí hay una responsabilidad muy grande que yo creo que hasta ahora el mundo, la comunidad de naciones, está fracasando en el control de esos recursos, de esos dineros. Y en esos dineros, una vez entran al sistema financiero, a su vez se traducen en una gran cantidad de fenómenos como, por ejemplo, la propiedad raíz urbana, la propiedad rural como en Colombia, contribuye a concentrar la tierra, se lava en múltiples actividades económicas, eh, y sobre eso la investigación es muy pobre y yo siento que hay un fracaso grande en relación con la magnitud del tamaño de estos dineros cuando ya se realizan en los mercados internacionales y son luego lavados. Entonces ahí me parece que hay una especie de doble moral, porque al poner el énfasis en el problema de la producción de los cultivos o en el problema de los consumidores, se está ocultando una realidad que es la gran responsabilidad del sistema financiero en relación con el lavado de activos. Ricardo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ricardo Vargas Mesa, directamente desde Bogotá, sobre el tema de las drogas. Ricardo, sociólogo e investigador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ricardo Vargas Mesa directamente desde Bogotá sobre el tema de las drogas, el narcotráfico. Tú hablabas en una entrevista que participaste en ella, Ricardo, de la guerra contra las drogas a nivel de lo que se llama o se llamaba, por lo menos a nivel oficial, una política regional. Allí se hubo una reunión entonces de los líderes de nuestra región latinoamericana. ¿Puede haber una política regional contra las drogas o cuáles son los desafíos? Sí, interesante pregunta, Jorge. Digamos, lo que uno puede observar en un evento como esta conferencia latinoamericana es que hay unas situaciones complejas porque muchos países tienen una política nacional bastante prohibicionista,
tienen modelos de militarización de la guerra contra las drogas. Yo pienso que, por ejemplo, México o Brasil, que son tan importantes en el contexto latinoamericano, tienen políticas muy afincadas en un rol de los militares para perseguir al narcotráfico. Y para mí eso tiene implicaciones muy serias sobre la democracia, además de que empodera a la Fuerza Armada de una manera irregular. No estamos observando que eso sea la solución. Digamos, ahí hay problemas serios, digamos, en el caso de Brasil, toda la cantidad de intervenciones en las favelas contra los pequeños distribuidores, etcétera, y que terminan generalmente en masacres, en muertes. O el caso también de México, de los militares controlando los aeropuertos, puertos y muchas actividades de la vida nacional. Me parece que ese no es en un Estado de Derecho una vía interesante de resolver el asunto. Otros países tienen unos énfasis, el caso de Bolivia defendiendo su hoja de coca y señalando, digamos, una acusación contra el uso de la coca como cocaína y llamando a una cruzada más regional en contra del tráfico. Y así sucesivamente, para poner solamente algunos ejemplos, esto dificulta bastante la posibilidad de un modelo regional, porque generalmente esas políticas obedecen a intereses particulares de cada país, de cada gobierno inclusive, y es la posibilidad digamos, de dejarla a un lado o de poner entre paréntesis sus políticas en función de un modelo que sea más acogido por más países, tiene dificultades serias, digamos. Lo de Cali, esta conferencia, se puede considerar como apenas un punto de partida para volver a poner aspectos cruciales de la política. Y en ese sentido, me parece que tal vez sí hubo, digamos, alguna voluntad, sobre todo del gobierno colombiano y de México, de abrir ese espacio de discusión, pero se necesita un trabajo muy fuerte, se necesitan equipos responsables a nivel de pronto de las cancillerías que permitan el desarrollo de unos procesos de intercambio, análisis, evaluación, de modo que la idea que se quiere de llegar como un bloque latinoamericano a los escenarios ya mundiales en Naciones Unidas sobre drogas, permita efectivamente que haya un punto de vista más de los países latinoamericanos. Y lo que se prepare para ello, los esfuerzos que se hagan en términos de convocar a expertos, de convocar a discusiones, depende de eso, digamos, de cómo la metodología de ese proceso se desarrolle y cómo si haya una voluntad política de replantear inclusive políticas nacionales en función de lograr un esfuerzo regional más sólido y más como bloque latinoamericano. Justamente, y allí viene el tema de sustitución de cultivos. ¿Cuán realista es que se pueda sustituir un cultivo de alguno de estos productos que terminan siendo drogas que no tienen nada que ver con la amapola, o la hoja de coca que no tiene nada que ver con una droga, sino que se procesa químicamente? Y ¿quién le va a comprar a como tú decías, a un campesino en una situación muy marginal, cualquier otro tipo de cultivo que no le va a permitir vivir? Entonces, ¿cómo romper ese círculo vicioso? Y ese es un gran desafío que todavía no está claro en el panorama de la solución del problema, por lo menos en Colombia, ¿no? Inclusive el concepto de sustitución de cultivo es un concepto para mí errático, porque el problema no es la hoja de coca o el cultivo de marihuana o de amapola, sino son una complejidad de situaciones y elementos que intervienen en la marginalidad de algunos territorios. Eso supone, digamos, el tema de la infraestructura, supone resolver el tema del mercadeo que tú señalas, el apoyo tecnológico, el mejoramiento de las condiciones productivas, el acceso a la tierra. Entonces hay una gran cantidad de cosas que evitan que se hable de sustituir un cultivo y más bien es propiciar condiciones de desarrollo para algunos territorios, que sería más adecuado ponerlo en esos términos.
Eso para hablar de la mitad del problema en Colombia de la coca, por ejemplo, porque la otra mitad de la coca está en áreas distintas a economías campesinas, que son territorios indígenas, territorios de comunidades negras y también zonas protegidas ambientalmente. Entonces, para una zona protegida no cabe este modelo de propio de las economías campesinas, sino que necesita estructurar otros modelos, porque allí hay también personas que están metidas en parques, que están metidas en zonas protegidas, y para ello se propicia unos modelos distintos de tratamiento del problema. Igual frente a las comunidades indígenas. Ellos tienen, digamos, sus enfoques, sus planes de vida, como ellos lo llaman, donde buscan, digamos, otras condiciones distintas exclusivamente al mercado, y entonces también se debe adaptar la política en relación con cada espacio de estos. En el caso del gobierno colombiano, me parece a mí que no ha logrado todavía un modelo de política que vaya a resolver esa situación particular de las zonas protegidas, de las comunidades indígenas y de las comunidades negras. Ahí se necesita todavía elaborar política, porque hay un predominio muy del problema como un problema de los campesinos. En Colombia la mitad del problema es campesino y la otra mitad responde a este tipo de áreas que son complejas en su tratamiento, ¿no? Ricardo Vargas Mesa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muy amables por la invitación y con todo el mayor gusto, Jorge.